despierta y asume la verdad incómoda. Mientras tu atención se dispersa en minucias, otros están esculpiendo la estructura misma de tu realidad sin que te percates. Te han adoctrinado con la cómoda ilusión de que el rechazo instintivo a ejercer cualquier forma de dominio psicológico te clasifica automáticamente como un ser virtuoso. Sin embargo, esta creencia, tan dulce y tranquilizadora, es precisamente la argolla invisible que te mantiene perpetuamente expuesto y vulnerable en el tablero social. Friedrich Nietzsche no concibió su filosofía para consolar a los débiles que persiguen el aplauso fácil. Él forjó un arsenal intelectual destinado exclusivamente a aquellos espíritus dispuestos a no solo comprender, sino a ejecutar con maestría los juegos psicológicos que actúan como la verdadera infraestructura de todas las interacciones humanas. Y es hora de establecer un axioma innegociable: estos juegos ya están siendo ejecutados sobre ti, al margen de tu conocimiento o consentimiento. La única variable que queda por definir es si persistirás como un peón pasivo en la estrategia de otro, o si, finalmente, tomarás la decisión de dominar las reglas. En este momento, iniciarás el estudio de 5 preceptos ocultos, extraídos directamente de las profundidades más oscuras y estratégicas de la obra nietzscheana. El propósito no es adquirir un conocimiento académico estéril, sino equiparte con la capacidad para ejercer el poder. Estas no son abstracciones etéreas para ser debatidas en claustros universitarios, son herramientas de demolición forjadas para quebrar tanto los patrones mentales que te aprisionan, como aquellos que mantienen cautivos a otros. La moralidad convencional te ha condicionado a repudiar el dominio psicológico, etiquetándolo como un acto inherentemente perverso. Pero mientras te autoimpones esta limitación con una ingenuidad conveniente, ten por seguro que otros ya están ejerciendo control sobre ti, utilizando precisamente las tácticas que tú te niegas a asimilar. Este texto es el martillo diseñado para pulverizar esa pusilanimidad que se disfraza de virtud. Si tuviste el temple para hacer clic en este material, ahora demuéstralo con el coraje de no retirarte cuando la verdad, sin miramientos, desgarre tus ilusiones morales. Porque lo que sigue no está destinado a reconfortarte, es la enseñanza del poder en su manifestación más pura y sin filtros. Te han inculcado que adherirse ciegamente a las convenciones sociales es la característica definitoria de la persona íntegra. Te convencieron de que la capacidad de amoldarse a las expectativas del colectivo es una inequívoca muestra de madurez emocional y sintonía empática. A lo largo de tu existencia, has operado bajo el supuesto irreflexivo de que estas reglas son axiomas naturales, prácticamente inalterables y poseedores de una autoridad casi mística. Pero esta aceptación es una mentira de índole estratégica. Nietzsche pulverizó esta ilusión de armonía con su concepto más demoledor, la moralidad del rebaño. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es un sistema de valores fabricado por los espíritus débiles con el objetivo exclusivo de neutralizar y someter a los espíritus fuertes. Es el mecanismo mediante el cual la mediocridad logra resguardarse de la excelencia, consiguiendo que la ambición y lo extraordinario sean percibidos como arrogancia condenable, mientras que la sumisión a lo común se venda como la genuina humildad. La moralidad del rebaño no germinó de la nobleza ni de la magnanimidad, sino de la cizaña del miedo y el veneno del resentimiento de aquellos que eran incapaces de competir directamente con la fuerza creadora de las mentes superiores. Aquí yace la clave para el dominio psicológico. La vasta mayoría de la humanidad vive subyugada bajo la tiranía de este código moral sin siquiera ser conscientes de ello. Sus decisiones vitales no se basan en sus anhelos auténticos, sino en el miedo paralizante a ser juzgados por los demás.
Renuncian a la persecución de la grandeza porque el colectivo impone un castigo severo a quien se atreve a alzarse demasiado. Se automutilan, podando sus propias alas, con tal de evitar la envidia o la exclusión del círculo. ¿Puedes ahora discernir el punto de palanca que esto te ofrece? Cuando logras comprender que la moral colectiva funciona como una prisión autoimpuesta, puedes identificar con precisión quirúrgica quién se mueve por el pánico a la expulsión y quién actúa impulsado por su voluntad soberana. El individuo que constantemente busca la aprobación, que modula su discurso según la audiencia presente, que evita cualquier postura controversial o arriesgada, ese individuo es un esclavo al servicio del rebaño. Y la gran verdad es que los esclavos son predecibles, los esclavos son controlables. Observa a los líderes que han sometido a las masas a lo largo de la historia. ¿Cuál fue su método? Explotaron ese temor ancestral y primario a la desintegración del grupo. Un Hitler no doblegó a Alemania con sofisticados argumentos filosóficos, explotó el terror colectivo a la exclusión, creando una manada donde el único criterio de pertenencia era el odio compartido. Los movimientos masivos nunca apelan a la razón individual, apelan al instinto fundamental del rebaño. Pero la revelación más profunda es esta: el rebaño se convierte en su propia policía interna. Tú no tienes la necesidad de vigilar a cada individuo, solo debes establecer las fronteras de lo que es socialmente admisible y el grupo ejecutará el resto del trabajo. Criticarán, estigmatizarán y castigarán a cualquiera que se desvíe del camino. Esta es la forma de dominación más eficiente, aquella donde las propias víctimas actúan como verdugos de sus pares. El espíritu fuerte no solo reconoce esta mecánica, sino que rehúsa participar en ella. Sin embargo, también comprende que puede ser utilizada. Si deseas que un grupo actúe de cierta manera, no emitas una orden directa, simplemente establece que esa acción es la norma obligatoria del colectivo al que desean pertenecer y la realizarán con fervor voluntario. Si estableces que la negativa a actuar es una señal de egoísmo o arrogancia, el aparato de policía del rebaño se encargará de disciplinar a los disidentes. Dedica tiempo a observar cuántas de las decisiones que toma la gente a tu alrededor son genuinamente suyas y cuántas son impulsadas por el simple terror a la divergencia. Cuando descifres esa respuesta, habrás encontrado tu primer gran punto de apalancamiento psicológico. El pastor no se desgasta persiguiendo ovejas una por una, solo necesita asegurarse de que el rebaño sienta el pánico de separarse del conjunto. Sentir culpa es prueba de que posees conciencia, te han susurrado. Te han convencido de que la culpa es la voz interior de tu rectitud, una brújula moral infalible que te mantiene sobre la senda ética. Pero la visión que Nietzsche tenía de la culpa era radicalmente opuesta. Él la identificó como el artefacto de dominación más eficiente que la humanidad ha logrado idear, puesto que obliga a la víctima a ejercer la función de su propio vigilante. La culpa no es una condición innata, es una estructura fabricada, una herramienta forjada por aquellos que Nietzsche denominó los sacerdotes del resentimiento. Estos arquitectos del control social hicieron un descubrimiento tan perverso como brillante: si logras inducir en alguien un sentimiento de culpa por sus propios impulsos, por sus deseos naturales o por su propia manifestación de fuerza, no necesitarás ya de cadenas físicas. El individuo se convertirá en su propio carcelero. Analiza su funcionamiento. Cuando alguien te increpa con un deberías sentirte mal por eso, no está emitiendo una mera opinión. Está activando un mecanismo de control directamente dentro de tu psique. Si logra su cometido, la próxima vez que te enfrentes a una situación similar,
esa persona ya no necesitará estar presente. Tu propia culpa ejercerá su función de control por él. Te habrás designado a ti mismo como tu propio guardián. La maliciosa genialidad de la culpa radica en que se presenta siempre disfrazada de virtud. Siento remordimiento, luego soy una buena persona. Nietzsche, sin embargo, desmantela esta ilusión. La culpa fue una invención estratégica para castrar a los espíritus nobles, para infundirles vergüenza por su propia grandeza natural. Antes de la era de la moralidad de esclavos, los individuos de poder no experimentaban culpa por ejercer su dominio, simplemente lo hacían, pues era su naturaleza. Fue entonces que los débiles irrumpieron con su arma revolucionaria. Deberías avergonzarte por ser fuerte. Deberías sentirte culpable por poseer lo que a nosotros nos falta. Tu poder es, de hecho, un pecado. Y funcionó con una eficacia espectacular. Consiguieron invertir los polos, transformaron la fortaleza en motivo de vergüenza y la debilidad en un estandarte de virtud. Ahora, ¿cómo se aplica este conocimiento? La táctica es engañosamente simple y devastadoramente efectiva. Observa la mecánica del verbo debería. Cuando se le dice a alguien, deberías dedicarme más tiempo, no se está formulando una petición neutra. Se está implicando que, de no hacerlo, se le cataloga como una mala persona. Se está instalando culpa preventiva. Si el mecanismo tiene éxito, el individuo comenzará a sentirse mal con cada negativa, incluso si sus razones son completamente legítimas. Las instituciones que han subyugado a la humanidad durante siglos no dependieron únicamente de la fuerza bruta, sino de la manufactura industrial de la culpa. La Iglesia medieval no sustentó su dominio por el terror físico, sino a través de la producción masiva de culpa, culpa por la sexualidad, culpa por la duda, culpa por el placer, culpa por la ambición. Crearon una población que se autocensuraba y autocastigaba, el control más absoluto que se puede concebir. Pero para el espíritu fuerte, la clave es el reconocimiento inmediato del intento de implantación. Presta atención a frases como, deberías, una persona decente haría, me has defraudado después de todo lo que hice. Cada una es un intento de instalación de un parásito psicológico. Al reconocerlo, puedes rechazarlo como el veneno que es. Realiza esta introspección ahora, identifica un remordimiento que arrastras, algo por lo que sientes pesar. Luego, pregúntate sin paliativos, ¿quién obtiene un beneficio de mi sufrimiento? ¿Quién ejerce poder sobre mí gracias a esta culpa? Cuando halles la respuesta, habrás ubicado la cadena invisible. La culpa es una corriente sutil. Cuanto más luchas contra ella, más te aprieta. A menos que tomes conciencia de que eres tú mismo quien la sostiene. Una vez que lo ves, puedes simplemente liberarla. La verdad objetiva siempre se impondrá, te han dicho. Pero Nietzsche articuló una frase escalofriante que debe hacer temblar tus cimientos: no existen los hechos, solo las interpretaciones. Y aquel que logra dominar el campo de las interpretaciones, inevitablemente domina la realidad social. Este es, quizás, el precepto más potente de todos, ya que ejerce control sobre el elemento fundacional de la realidad, el significado de los acontecimientos. Dos individuos pueden presenciar exactamente el mismo suceso y emerger con relatos completamente divergentes. Esto no se debe a que uno mienta, sino a que cada uno filtra e interpreta la información a través de su propio marco de referencia. Aquí reside la esencia del poder. Quien consigue imponer su marco de interpretación en primer lugar
es quien triunfa. Los hechos brutos se pliegan con mayor facilidad hacia la narrativa que se instaló primero, y no necesariamente hacia la versión más fiel a la realidad. Considera cualquier conflicto interpersonal. Supongamos que dos colegas tienen una acalorada diferencia en una reunión. El colega alza la voz. Ese es el único hecho innegable. Pero, ¿cuál es el significado de ese hecho? Si el colega se adelanta y declara, me sentí tan frustrado por el ambiente de falta de profesionalismo que tuve que elevar la voz para ser escuchado, él ha establecido un marco, es la víctima de la incompetencia ajena. Pero si el colega B actúa primero y comunica, él tuvo un estallido emocional totalmente inapropiado que puso en riesgo la reunión, ha instaurado un marco distinto, es el agresor inestable. El hecho es el mismo, pero las realidades son diametralmente opuestas. ¿Cuál versión es la verdadera? Nietzsche insistiría en que esa es la pregunta irrelevante. La pregunta crítica es, ¿cuál narrativa se consolidó primero y con mayor ímpetu? Porque esa es la que el colectivo asumirá como la verdad. Los maestros del relato entienden esto por instinto, nunca esperan el momento de defenderse, atacan de inicio, definiendo la situación antes de que cualquier otro pueda contextualizarla. Observa a los líderes políticos tras un escándalo. Los más competentes no se disculpan y aguardan. Inmediatamente redefinen lo ocurrido. Esto no fue un error. Fue un asalto perfectamente coordinado de mis adversarios para desviar la atención de mis logros. ¡Boom! El marco ha sido establecido. Ahora sus oponentes se ven forzados a jugar a la defensiva, operando dentro del tablero que el primero diseñó. El método para aplicar esto tiene 3 pasos de una sencillez devastadora. Define la situación antes que nadie. Sé el primero en ponerle un nombre a lo que acaba de ocurrir. Nombra las emociones válidas. Al decir, es lógico que la gente esté preocupada por esto, estableces que respuesta emocional es razonable, haciendo que cualquier otra reacción parezca desmedida o histérica. Determina quién es racional y quién es irracional. Declarar, cualquier persona sensata puede ver que. Automáticamente etiqueta a los disidentes como carentes de sensatez. Considera los ejemplos históricos. Napoleón Bonaparte perdió en Waterloo, un hecho indiscutible, pero incluso desde el exilio se aseguró de controlar su propia narrativa. Sus memorias no lo pintaron como un tirano derrotado, sino como un genio traicionado por la mediocridad de Europa. Ese relato se afianzó por décadas, transfigurando un fracaso militar en una leyenda romántica. Churchill perdió las elecciones después de ganar la guerra, pero escribió literalmente la historia de esa guerra. Su narrativa de sí mismo como el león solitario contra la oscuridad se impuso como la verdad histórica. El principio de fuerza es prístino, permitir que otros definan la narrativa es una abdicación voluntaria de poder. Cada vez que aguardas su versión antes de exponer la tuya, has perdido. Cada vez que te colocas a la defensiva, respondiendo al marco que otro ya estableció, estás operando en su territorio. La próxima vez que surja una tensión grupal, un error, un desacuerdo, un momento incómodo, sé el primero en articular su significado. Di, creo que lo que acabamos de presenciar se podría definir como. Observa cómo esa simple acción moldea el cauce entero de la discusión posterior. Verás cómo los demás comienzan a debatir y a hablar dentro de las fronteras que acabas de trazar. Eso es el poder narrativo en plena acción. El pintor de la realidad social comprende una lección que los demás ignoran,
el lienzo es inherentemente neutral hasta que alguien plasma las primeras líneas y esas líneas iniciales determinan todo lo que vendrá después. Gnosis. El reacciona a la pintura ajena. Sé tú quien empuña el pincel. Parte V. Ley 4. La ley del sufrimiento estratégico. Exhibir tu dolor genuino cultiva empatía, te enseñaron. Te dijeron que revelar tus cicatrices es un motor de conexión, que la vulnerabilidad es sinónimo de fortaleza y que exponer tu sufrimiento te hace una persona auténtica. Sin embargo, Nietzsche atravesó esta piadosa mentira para revelar una verdad mucho más siniestra: el sufrimiento visible es la moneda de cambio predilecta de los débiles. Esto es lo que él denominó la moralidad de esclavos en su apogeo. Aquellos que carecían de los medios para competir en términos de poder tangible, fuerza real o capacidad creativa, idearon una forma de influencia totalmente nueva. Transformaron su propia debilidad en una virtud de alto valor: yo sufro, por lo tanto, soy moralmente superior. Yo me sacrifico, por lo tanto, ustedes tienen una deuda conmigo. Su genialidad radica en su perversidad. Es el jiu-jitsu psicológico perfecto. El mecanismo opera de la siguiente manera: cuando un individuo exhibe su padecimiento de forma constante y visible, crea una deuda moral implícita en la conciencia de quienes lo observan. Nunca se pide directamente, eso sería demasiado burdo, pero la obligación se instala en tu psique como un parásito. Ella ha soportado tanto dolor. Y de inmediato sientes que le debes algo: atención incondicional, concesiones o perdón para conductas que no tolerarías en otros. Las relaciones disfuncionales y tóxicas se alimentan exactamente de este precepto. La persona que te recuerda sin cesar cuánto ha sufrido, cuánto se ha sacrificado por ti o cuánto dolor ha acumulado, no está compartiendo, está pasando factura. Cada recuerdo es una nota de cobro sutil. Y si osas retirarte, establecer límites o articular un no, serás confrontado con la herramienta final: después de todo lo que he sufrido por ti, así me lo pagas. Nietzsche desintegró este juego con una claridad brutal. Identificó cómo la moralidad cristiana había elevado el padecimiento al estatus de virtud suprema. El mártir, el sacrificado por los demás, se convirtió en el modelo moral ideal. ¿Por qué? Era el único camino disponible para que los débiles pudieran reclamar una superioridad ética sobre los fuertes: tú tienes poder, pero yo sufro. Ergo, soy mejor que tú. Ahora, la técnica práctica del sacrificio visible es sutilmente devastadora. Consiste en garantizar que tu entorno presencie la carga que soportas por ellos, pero de forma aparentemente accidental. Un suspiro de agotamiento aquí. Un comentario casual sobre las horas extra no remuneradas allá. Una mención fugaz de cómo tuviste que sacrificar un deseo personal importante para asistirlos. Cada uno de estos instantes deposita microdeudas que, al acumularse, se transforman en obligaciones masivas que se cobran cuando la necesidad aprieta: ¿podrías hacer esto por mí? Ya sabes todas las veces que yo. No es necesario terminar la frase: el peso de la deuda se encarga del resto. Pero debes reconocer el lado oscuro para poder protegerte. Identifica cuando están activando el sufrimiento estratégico contra ti. Las señales son inequívocas. Frecuencia: si alguien te recuerda su sufrimiento o sacrificio de forma constante, no es casualidad, es una estrategia calculada. Contexto: si las menciones de dolor coinciden justo cuando intentas establecer un límite o decir no, se trata de pura manipulación coercitiva. Desproporción:
Si el sacrificio que aluden es mínimo, pero lo presentan como una hazaña épica, están inflando artificialmente la deuda moral. El espíritu superior de Nietzsche no exhibe sus heridas como si fueran condecoraciones. Sufre, sí, porque la búsqueda de la grandeza siempre implica dolor, pero ese dolor lo transforma internamente en fuerza, no externamente en deuda. Amor fati, amor al destino, significa abrazar el sufrimiento, no presentarlo. Mi sufrimiento me forja, no me victimiza. Observa con atención quién en tu vida menciona con frecuencia sus sacrificios. Nota el momento exacto en que lo hacen, especialmente si precede a una petición o a la resistencia a tus límites. Percibe lo que están pidiendo a cambio sin articularlo directamente. Esa conciencia es tu escudo contra la corriente dorada, hermosa por fuera, pero una prisión que te ata mediante la culpa manufacturada. El sufrimiento auténtico templa. El sufrimiento estratégico esclaviza. Aprende a trazar la línea divisoria en ti y en los demás. Mis ambiciones me pertenecen. Soy el dueño de mis metas y de mis valores. Esto crees firmemente. Te consideras el único artífice de tus aspiraciones más profundas, de lo que persigues y de lo que aprecias. Sin embargo, Nietzsche te confronta con una verdad aterradora: casi todo aquello que deseas fue meticulosamente implantado en tu mente por otros. Tú no eliges tus valores fundamentales, los heredas, procedentes de tu época, tu clase social o tu rebaño. Y quien logra modelar los valores, inexorablemente modela las voluntades. Este es el poder supremo, el control definitivo. No se trata de forzar la obediencia, eso es poder primitivo, burdo e insostenible. El poder auténtico consiste en lograr que el otro desee fervientemente lo que tú quieres que desee. Es transmutar tu voluntad en la voluntad ajena, de tal forma que el individuo crea que está ejerciendo su libre elección. Esta es la esclavitud perfecta, aquella donde el esclavo ignora completamente que está encadenado. Nietzsche conceptualizó este mecanismo como la transvaloración de todos los valores. Él comprendió que los valores no son entidades eternas ni naturales, son construcciones históricas que pueden ser desmanteladas y reensambladas. A lo largo de milenios, élites y grupos de poder han ejecutado precisamente esta ingeniería social, moldeando los anhelos de poblaciones enteras al dictar que es considerado admirable y que es visto como despreciable. Piensa en cómo se articula esta dinámica. Desde la infancia se te inculcó la definición de una vida exitosa. Ciertas carreras poseen prestigio, otras, no. Ciertos estilos de vida son tildados de respetables, otros, de irresponsables. Ciertas ambiciones son catalogadas como nobles, otras, como egoístas. ¿Quién tomó todas estas decisiones? No fuiste tú, pero ahora esas categorías controlan tus impulsos más íntimos. ¿Deseas una determinada profesión? No necesariamente porque sea tu pasión irrefrenable, sino porque has absorbido que esa es la ocupación digna de respeto. ¿Buscas un tipo específico de relaciones? No visceralmente, sino porque has interiorizado que eso es lo que define una existencia completa. ¿Deseas ser visto como alguien humilde o generoso? No porque sea una expresión pura de tu naturaleza, sino porque has asimilado que esas son las virtudes que merecen la admiración del entorno. La técnica para la implantación de deseos es asombrosamente sencilla. Consiste en elevar el estatus de ciertas elecciones y rebajar el estatus de sus alternativas. Nunca se prohíbe directamente, pues eso alimenta la rebeldía.
Simplemente se cataloga una opción como el camino de los ganadores y la otra como el de los perdedores. El individuo elegirá libremente aquello que ha sido designado como superior. Observa la publicidad moderna. Nunca te dice, compra este producto. En cambio, te muestra que las personas exitosas, atractivas y admiradas consumen ese producto. Lo que se vende no es el objeto, es la identidad asociada a él. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a desear esa identidad y, para obtenerla, eliges libremente adquirir el producto. Los sistemas totalitarios han perfeccionado esta ley. El régimen nazi no se basó solo en el terror, creó un aparato de valores donde el servicio al Reich era la meta más admirable. Mediante propaganda, simbolismo y ritos, moldearon los deseos de toda una generación. Los jóvenes elegían sacrificarse libremente, deseando genuinamente lo que el Estado necesitaba que desearan. El principio de fuerza aquí es absolutamente crítico. Aquel que no forja sus propios valores será por siempre esclavo de los valores creados por otros. Nietzsche no te exige el rechazo infantil de todo valor social. Te exige algo mucho más arduo, examinar cada valor que sostienes y preguntarte con brutal honestidad, ¿lo elegí yo o me fue implantado? Realiza este ejercicio de inmediato, enlista 3 cosas que anhelas profundamente, metas, estándares de vida, rasgos de carácter. Ahora, pregúntate por cada una, ¿cuándo exactamente comencé a desear esto? ¿Quién me mostró que esto era deseable? ¿Qué pasaría si mi comunidad entera considerara esto vergonzoso en lugar de admirable? ¿Aún no desearía? Si tu respuesta al último punto es probablemente no, ese deseo no es tuyo, es una aspiración manufacturada que te fue implantada. Esto no implica que debas abandonarlo, pero sí implica que nunca fuiste libre. Significa que alguien más escribió el código de tu voluntad. El Übermensch nietzscheano es precisamente aquel que rompe este código y escribe el suyo propio. Él no se revela por despecho adolescente, sino que examina, disecciona y elige conscientemente qué valores acepta y cuáles rechaza. Sus deseos son suyos porque los evaluó y los afirmó, no porque los absorbió pasivamente. Esta es la diferencia abismal entre el último hombre, que desea lo que todos desean y llama a eso libertad, y el superhombre, que forja sus propios valores y entiende que esa es la única libertad real. El primero es un esclavo que se cree libre, el segundo es el único verdaderamente libre porque está consciente de cada cadena y elige cuáles conservar. El maestro invisible es el más peligroso de todos. La esclavitud más perfecta es la que reside en la mente, donde las cadenas son los deseos implantados. Ahora sabes que existen. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de examinarlas una por una, o preferirás la comodidad de creer que siempre has sido libre? Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Nietzsche no articuló esta frase como una mera advertencia poética, es una directriz práctica y urgente para el punto exacto en el que te encuentras ahora. Has asimilado las leyes del dominio psicológico y sientes el influjo de poder que éstas te confieren. Aquí reside la verdad más dura que los aprendices de poder suelen ignorar hasta que es demasiado tarde. Comprender estas leyes te sitúa en un territorio de extremo peligro, peligroso para ti mismo. El conocimiento del poder corrompe de formas tan sutiles que son casi imposibles de anticipar, y la mayoría de quienes adquieren estas herramientas acaban por autodestruirse con ellas. La tentación del resentimiento es la primera trampa mortal.
Mira tu motivación con honestidad brutal. ¿Por qué deseas dominar psicológicamente a otros? Si tu respuesta incluye frases como, para darles una lección, para que vean lo que se siente o para probar que estaban equivocados conmigo, entonces has fracasado. Estás operando desde una herida, no desde la fuerza. Estás utilizando estas herramientas para la venganza, y eso no es más que la moralidad de esclavo que Nietzsche despreciaba. El resentido emplea el poder psicológico como compensación por haber sido herido. El noble lo emplea solo cuando es necesario para sus propósitos creativos, para resguardar su autonomía y construir su proyecto. La diferencia es total. Uno está encadenado al pasado, intentando suturar viejas heridas, el otro está orientado al futuro, edificando. Nietzsche diferenció crudamente entre dos formas de voluntad de potencia. La ascendente, noble, la voluntad de crear, de superarse, de construir algo mayor que uno mismo. La descendente, resentida, la voluntad de anular, de rebajar a otros, de ejercer poder solo para sentirse menos impotente. El peligro radica en que las técnicas son idénticas. La ley de la culpa puede ser usada por el noble para defenderse de un manipulador o por el resentido para castigar a quienes lo hirieron. Pero el resultado es opuesto. El noble se siente más libre, el resentido, aunque satisfecho brevemente por la venganza, permanece igual de vacío, volviéndose esclavo de su propia necesidad de dominar. Haz la prueba de la honestidad ahora. Piensa en alguien que desees dominar. Pregunta, ¿dominar a esta persona impulsa algún proyecto creativo que estoy construyendo, o solo me hace sentir temporalmente menos herido? Si solo logra lo segundo, el uso de estas herramientas te debilitará, no te fortalecerá, porque te convertirás en adicto a la sensación efímera de poder, mientras tu capacidad real de crear se atrofia. El Übermensch no está obsesionado con el control ajeno, está obsesionado con la autodesuperación. La diferencia es esencial, uno construye montañas, el otro solo intenta que los demás se sientan pequeños. Aquí está la pregunta que separa al fuerte del débil disfrazado. ¿El uso de estas herramientas te hace más capaz de crear algo de valor o solo más apto para destruir a otros? Si tu poder depende de reducir al otro en lugar de elevarte a ti mismo, solo has adquirido trucos sofisticados para tu misma debilidad antigua. El abismo te contempla, has mirado dentro del poder oscuro y has aprendido sus mecánicas. Ahora el abismo te pregunta, ¿qué revelarás de ti mismo al usar este martillo? ¿Usarás este conocimiento para forjar algo grande o simplemente para desquitarte de lo que te hizo sentir pequeño? Nietzsche te ofrece una moral para este momento, no la moral del rebaño que te dice dominar es malo, sino una pregunta más profunda. Pregúntate si tu acción afirma la vida, si construye poder ascendente, o si simplemente niega, destruye y compensa la debilidad. Antes de aplicar cualquiera de estas leyes, hazte esta pregunta brutal: ¿esto me hace más fuerte o simplemente hace a otros más débiles? Si solo logra lo segundo, no has aprendido nada de la filosofía de la grandeza. Conclusión final y llamado. Ahora tienes el arsenal completo, las 5 leyes del dominio psicológico: rebaño, culpa, narrativa, sufrimiento y deseo manufacturado, y la contraley, los 3 escudos que te vuelven indomable. Nietzsche no te ofrece consuelo, solo ofrece la responsabilidad ineludible. Ya no puedes esconderte en la ignorancia. Ves los juegos con claridad, y esa claridad te obliga a elegir conscientemente qué tipo de poder afirmarás. El camino fácil de convertirte en un manipulador mediocre, esclavo de tu propia necesidad de dominar.
¿O el camino solitario de usar este conocimiento para volverte indomable primero y crear libremente después? El Übermensch no pregunta si debe tener poder, la voluntad de potencia es un hecho. La pregunta real es, ¿poder para crear o poder para destruir? Tu misión práctica, en los próximos 7 días, observa estas leyes en acción. No para volverte paranoico, sino para desarrollar la conciencia de cuando son usadas contra ti y cuando las usas tú. Esa honestidad implacable es el primer paso para volverte alguien que no puede ser manipulado. Si quieres el próximo martillo filosófico, suscríbete, pero comprende que cada herramienta será más pesada y más exigente. Estamos forjando una hermandad de espíritus que tienen el coraje de mirar al abismo, empuñar el martillo y construir algo más grande sobre las ruinas de sus ilusiones cómodas. El abismo te observa, esperando ver qué elegirás. ¿Te forjarás a ti mismo en algo más fuerte o te quebrarás bajo el peso de tu propio conocimiento? La respuesta ya no está en este video, sino en lo que hagas a partir de ahora.